Voy a pasar la palabra a Óscar Rodríguez Buznego, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Oviedo, que aparte de abordar el tema general que nos ocupa, también espero que nos haga, en su condición de investigador desde Asturias, un poco la situación del debate desde el punto de vista de Asturias, de la región asturiana, que nos coge tan de cerca. Por eso sí, el tiempo, porque si no, sí, voy a tener que dejar a muchas personas. Me ha sucedido en más ocasiones que he intervenido en último lugar y me he visto constreñido por el tiempo disponible cuando yo tengo propensión a extenderme. Vamos a ver cómo lidio con esta circunstancia, porque estoy seguro que me lo va a hacer pasar mal durante los próximos minutos. En todo... Lo pasaré peor yo, pero... En todo caso... No te preocupes. Te daré avisos como los toros, aquí en Asturias no están prohibidos. Y te daré avisos, quedan 2 minutos. Esto es un descuento de 30 segundos, sí, como ocurre en los partidos de fútbol. En todo caso, bueno, en primer lugar quiero agradecer al Partido Socialista la invitación a participar en estas jornadas. Cuando María Luisa Carcedo fue nombrada directora de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, me llevé una gran alegría, porque pensé que de algún modo eso iba a repercutir en Asturias. Y estas jornadas que se celebran hoy y ayer, a mi modo de ver, tienen la categoría de acontecimiento, porque esta cuestión, que yo recuerde, nunca ha sido planteada en Asturias, y es una cuestión, sin embargo, muy relevante, que se está abordando en todo el mundo democrático con un gran interés. De manera que doble enhorabuena y felicitación a la organización del acto, y que cunda, que eso es también lo democrático, o lo que ayuda a que la democracia tenga la calidad que los demócratas deseamos. Ocurre, al hablar de esta cuestión, que se utilizan acepciones diferentes de democracia. No solo los académicos, los investigadores, los políticos, sino también los ciudadanos tenemos ideas diferentes de lo que es la democracia. Y por eso, para el resto de la exposición, pienso que conviene que establezca cuál es el significado que yo concedo a este término, democracia. En esto no soy nada original, lo voy a tomar de un politólogo llamado Philip Smeater, que pienso que ha recogido en su definición muy bien tanto la dimensión normativa que tiene este concepto, como toda la experiencia democrática de los países que han experimentado esta forma política. Según Philip Smeater, una democracia es un sistema político en el que las posiciones de poder son ocupadas por personas seleccionadas a través de un proceso electoral. Es decir, los dirigentes son elegidos. Cuanto más competitivas y limpias sean esas elecciones, podemos decir que más democrática es esa democracia. Una segunda condición de este sistema político es la participación de los ciudadanos. Claro que para que los ciudadanos participen, primero han de tener oportunidades y, en segundo lugar, han de estar dispuestos a participar. Y estas son condiciones que no hay que dar por supuestas en ningún caso. Y, en tercer lugar, la democracia se define por la existencia de controles eficaces del comportamiento de los dirigentes políticos. Hay instituciones que ejercen este control en una dirección vertical, desde la ciudadanía hacia los poderes, o en una dirección horizontal entre diferentes instituciones. Aceptamos que la concentración de poder entraña siempre un riesgo, un peligro,
por tanto lo que conviene con el poder es partirlo, es trocearlo, y que los distintos focos de poder se observen de reojo, se controlen, se frenen, se equilibren entre sí. Bien, hablamos de democracia, ¿y por qué hablamos de democracia? Es un tema recurrente. Podríamos decir, porque esta es una respuesta, que estamos preocupados porque la democracia parece estar degradándose, parece estar deteriorándose. Se trataría entonces de hacer una reflexión sobre esta forma política para recuperarla. Yo me permito dudar que esta sea la razón. A mi modo de ver, la democracia en conjunto, en su evolución histórica, no ha hecho más que mejorar. Hoy tenemos una democracia mejor que la democracia de hace 20, 30, 40, 50, 80 años. Cuanto más nos remontamos hacia atrás, probablemente vamos a encontrarnos con una democracia menos democrática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos de la democracia? ¿Por qué nos preocupa la democracia? A mí me parece que, en primer lugar, esto ocurre porque hablar de la democracia está incluido dentro de la democracia. La democracia es una forma política que se está cuestionando constantemente, que estimula la conversación sobre sí misma. Esto no ocurre en un régimen autoritario, que niega la conversación, pero lo propio de un sistema democrático es precisamente eso. Entonces parece lógico que la democracia sea puesta en cuestión constantemente. Aunque pudiera suceder que a esta razón hubiera que añadir otra, y es que quizá no ocurre tanto que la democracia se esté degradando como que las exigencias de los ciudadanos para con la democracia se han elevado. Es decir, que nuestro estándar de democracia ha subido, y eso hace que las democracias que conocemos, por ejemplo la nuestra, la española, nos parezca una democracia más defectuosa. En todo caso, yo concedería el beneficio de la duda a estos argumentos. No daría por hecho que estemos viviendo una crisis de la democracia porque la democracia se haya deteriorado hasta un punto que incluso dudamos si esto es una democracia o no. Insisto, pienso que la democracia evoluciona hacia mejor, no en todos los aspectos. Es cierto que en algunos aspectos visiblemente está empeorando, y a este respecto, pues en exposiciones anteriores se han aportado datos y argumentos, pero en conjunto pienso que la democracia está mejorando, pero también nuestras exigencias son mayores, y por eso nos planteamos si la democracia que vivimos es la democracia que queremos, o si queda por debajo de nuestras exigencias. Ocurre otra cosa, y es que hay en los últimos 30 o 40 años una cascada de cambios sociales que han modificado institucionalmente y el funcionamiento de las democracias. Lógicamente el sistema político no ha podido aislarse de los cambios que el mundo, que la sociedad ha experimentado, desde la globalización hasta el impacto de la televisión en la política. Hay muchos factores que han cambiado el funcionamiento de las democracias, que han modificado las democracias. Y en algún sentido podríamos deducir que la democracia entendida como poder de los ciudadanos ha sido desplazada por otras fuerzas, por otros poderes, y esto pues nos genera preocupación, una preocupación muy lógica y muy fundada. Y todo esto, todos los, digamos, los problemas que subyacen a esta transformación de la democracia,
como consecuencia de su propia evolución, de su propia experimentación, también como consecuencia de los cambios que el mundo ha experimentado, todo esto se ha manifestado a través de un síntoma inequívoco, y es que la conexión entre los ciudadanos y los políticos se está rompiendo. Vemos que se está rompiendo. Solo basta tener en cuenta datos que han ofrecido mis colegas o datos que estos días podemos tener todos en mente, como por ejemplo el último barómetro del CIS, que lo pone de manifiesto, porque insiste en una actitud que se viene manifestando desde hace ya algún tiempo. Y no es en absoluto una actitud que se manifieste solo en España. En todos los países europeos la clase política es denostada, los partidos políticos reciben una valoración muy baja. Hay países de más larga tradición democrática en los que los partidos son peor valorados aún que en España, que están sufriendo además una sangría de afiliados, y hay una especie de rechazo, de enfado, de irritación de los ciudadanos en general con la clase política. Como ha sido dicho además, los ciudadanos ven que los políticos se ocupan de sus asuntos, de los asuntos del poder, pero no se ocupan de los asuntos de los ciudadanos, como si los asuntos de los ciudadanos no importaran demasiado a los políticos o solo importaran en un segundo término. Sea acertada o no, correcta o no esta percepción, el hecho es que existe, y eso es síntoma de que entre los ciudadanos y los dirigentes hay una quiebra de la confianza. Y no me parece que este sea el gran problema de las democracias, pero es un síntoma inequívoco de que las democracias tienen un gran problema. Ahora, hay que localizar ese problema y ver qué remedio se le pone. Por un lado, la clase política. Aún así, como ha sido dicho también, los ciudadanos consideran que, primero, es inevitable en nuestras sociedades avanzadas y complejas que exista una clase política profesional, es decir, que haya políticos que se dediquen exclusivamente a la política. Nuestras sociedades lo requieren, lo necesitan. Los ciudadanos piensan también que los partidos políticos son imprescindibles, que sin ellos es imposible establecer el juego democrático. Así que, por un lado, existe muy mala opinión del comportamiento de los políticos, pero al mismo tiempo se les considera imprescindibles. Por otro lado, como acabo de decir, la democracia no es tal si no da oportunidades de participación efectiva a los ciudadanos y si los ciudadanos no se implican. ¿Y qué es lo que pasa? Que los ciudadanos no se implican cada vez menos. No únicamente por estas actitudes que manifiestan hacia los partidos y hacia la clase política. En los últimos años ha disminuido la tasa de participación electoral en el conjunto de las democracias europeas en 5 o 6 puntos, cuando se había mantenido estable desde la Segunda Guerra Mundial. Ha aumentado por contra en otros 4 o 5 puntos la volatilidad electoral, lo que indica que el compromiso de los ciudadanos con los políticos, con los partidos políticos, es cada vez más débil. Y como he dicho antes, los partidos que tenían 1, 1,5 millones, 2 millones de afiliados, la democracia cristiana italiana, la socialdemocracia alemana, han perdido afiliados a chorros y los siguen perdiendo. Se están quedando en partidos de 200, 300, 400.000 afiliados. En España no se puede decir lo mismo, y es un fenómeno curioso que habría que analizar. ¿Por qué la afiliación en España se mantiene elevada e incluso continúa progresando, continúa aumentando, si creemos los datos que facilitan al menos los partidos mayoritarios? Pero aún así, todo esto se resume en decir que si en 1960 el 15% de los electores europeos eran afiliados a un partido político, hoy lo son el 4, el 5%. Los ciudadanos prestan escasa atención a la información política de la prensa escrita.
La información política la obtienen sobre todo a través de los telediarios de la televisión. Y así podríamos indicar otros datos que nos llevarían a la misma conclusión. La democracia necesita de los ciudadanos, pero los ciudadanos, por alguna razón que habría que comprender, están dando la espalda a la esfera política, a la clase política, a la esfera política. Aquí hay algunas preguntas que habría que hacerse sin prejuicios. ¿Sucede que los ciudadanos de las democracias avanzadas nos hemos vuelto cínicos? Es decir, que si el sistema político nos garantiza un mínimo de libertad, ya estamos conformes, que si el sistema político es diligente y gestiona bien nuestros asuntos, lo demás ya no nos importa. O lo que sucede es que los ciudadanos querríamos implicarnos e intervenir en la vida política, pero no encontramos la manera satisfactoria de hacerlo. Y entonces lo que se requeriría sería una reforma del sistema político. Podemos ir a algún tópico, por ejemplo, el de la ley electoral. ¿Bastaría con que, por ejemplo, se aceptara el voto preferencial en España para que los ciudadanos votaran más o se sintieran más atraídos por el debate político y por la competición entre los diferentes partidos? Cuando a los ciudadanos más insatisfechos con el funcionamiento de la democracia se les pregunta cuál es el motivo de su insatisfacción, en ningún caso responden que es que les parece que la democracia es poco democrática o que la democracia funciona mal. Si funciona mal la democracia es porque no ha garantizado la igualdad entre los diferentes grupos sociales, porque los servicios públicos no van bien, en concreto, por ejemplo, el de la justicia, etcétera, etcétera. Los motivos de la insatisfacción no suelen estar en la democracia en sí, en el funcionamiento institucional de la democracia, sino en el rendimiento, es decir, en los resultados para los intereses y la vida de cada ciudadano. Esto quiere indicar que existe una escasa conciencia democrática en la población, que en realidad nos importa la democracia en tanto que nos garantiza una libertad personal para circular, para movernos, para pensar, para hacer un poco lo que queremos, o en tanto que nos garantiza un mínimo bienestar, pero todo lo demás ya no nos importa. Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque las actitudes de los ciudadanos en general inducen al equívoco o a la duda. Bueno, sea lo que sea, y voy a tratar de telegrafiar lo que quería decir en 2 minutos. ¿En 2 minutos, sí? Y los 35 segundos. Sea lo que sea, este estado de inquietud respecto a la democracia, que afecta por igual a, como he dicho, a académicos, a políticos, a sectores amplios de ciudadanos, ha llevado o puede llevarnos fácilmente a una conclusión. De algún modo, es necesario reinventar la democracia. Es necesario reinventarla porque la sociedad ha cambiado mucho y la democracia que hemos conocido y que hemos experimentado en los últimos 200 años no se adapta a la nueva realidad de la sociedad global, de la sociedad en la que vivimos. Entonces tenemos que inventar una nueva democracia con mecanismos institucionales eficaces para gobernar una sociedad que es completamente diferente. No solo ha cambiado la estructura social, han evolucionado las actitudes y la cultura política, tanto de los políticos como de los ciudadanos. Esta democracia se abre por todas partes y en muchos otros aspectos y asuntos no llega, no alcanza, porque no tiene resortes, no tiene recursos. Esto también ha sido dicho antes, cómo esta democracia se queda pequeña
para los desafíos que plantea la sociedad global. Y esto no debe tampoco abrumarnos. Es cierto que, de algún modo, la democracia se está reinventando todos los días, pero sobre todo la democracia fue reinventada a finales del siglo XVIII, es decir, de la democracia griega, que tampoco servía para la sociedad industrial y moderna, surgió una democracia nueva, que fue la democracia representativa, nacional, y probablemente hoy pues esta democracia hay que reinventarla. Y en eso se está, es decir, en todas partes, en todos los países democráticos, se está experimentando con nuevas fórmulas para ver cómo puede ser la democracia del futuro. Estamos, a fin de cuentas, decidiendo cómo vamos a ser gobernados en el futuro. Y esta experimentación ha empezado por el ámbito local. Y aquí ya en un minuto termino. ¿Qué sucede en Asturias con todo esto? Pues en primer lugar sucede que ni siquiera nos lo hemos planteado. Esta es la primera vez que yo sepa que nos lo hemos planteado. Digo públicamente, nos lo hemos planteado en nuestras conversaciones y tertulias de amigos. Sí, es un estado de opinión magmático, está presente en todas partes. Pero no nos lo hemos planteado en serio, no nos lo hemos planteado públicamente, y es por ahí por donde hay que empezar. Y esto es lo que explica que, mientras en otras comunidades autónomas de España, en un buen número de ellas, hace tiempo ya que se está experimentando con nuevas fórmulas democráticas en el ámbito local, en Asturias apenas. Aquí habría que citar algunas iniciativas tomadas por este ayuntamiento, el de Gijón, la reciente iniciativa tomada por el ayuntamiento de Avilés, que ha decidido, digamos, aplicar una versión del presupuesto participativo a la elaboración de sus presupuestos para el próximo año. Alguna iniciativa de gran importancia simbólica, como la que se lleva a efecto en el ayuntamiento de La Viana, con el Parlamento local para niños, y poco más podemos contar. Entonces, es simplemente empezar por el principio, es decir, hacernos cargo de que en el mundo hay una inquietud sobre el estado de la democracia, conocer las experiencias de otros lugares, de otros países, de otras comunidades autónomas, ver cuáles son las que mejor se pueden adaptar a nuestra realidad social y cultural, e intentarlo sin miedo. Probablemente el futuro sea de las fuerzas políticas que sean capaces de reinventar la democracia, de proponer la fórmula para reinventar la democracia que finalmente prospere. Y en esto hay algo que ha quedado meridianamente claro. Lo han puesto también de manifiesto algunos colegas, como Joan Font o Clemente Navarro. El PP no tiene ningún empeño, ningún interés en esta cuestión. Quienes han experimentado, quienes se han tomado esta cuestión con cierto interés, han sido siempre ayuntamientos gobernados por partidos de izquierdas, en su mayoría por el Partido Socialista Obrero Español. Hemos desaprovechado en buena medida la experiencia de las mancomunidades, que ahí tuvimos una oportunidad. En parte está desaprovechada, habría que evaluarla bien, pero en parte está desaprovechada. Y, en fin, tendría que citar cosas concretas, pero ya no tengo tiempo, para transmitir mejor la idea del déficit que Asturias padece en relación con este asunto y los caminos que podríamos tomar. Voy a citar solo una cosa, con el permiso del moderador, para concluir. Esta mañana, cuando venía hacia Gijón, escuché en la radio una crónica que contaba lo siguiente. Han sido captadas unas grabaciones de Berlusconi con varios colaboradores suyos, responsables de medios de comunicación, a los que les indicó que se suspendieran
debates políticos, de contenido político, en 2 cadenas de televisión italianas. En coherencia con el comportamiento de Berlusconi, esto no debe extrañarnos. Pero pensemos bien, en Asturias tenemos una televisión autonómica en la que no hay ni asomo de debate político. La televisión es un medio con un extraordinario potencial que, sin embargo, nosotros en Asturias estamos desaprovechando por completo. Este es un ejemplo, entre otros. Muchas gracias. Gracias.